En el Evangelio de San Marcos se relata cómo Jesucristo se enfrenta a un demonio que dominaba a un hombre y le dice: "Sal el espíritu inmundo". Y le dice: "¿Cómo te llamas?". Y contesta: "Me llamo Legión porque somos muchos". Así vimos cómo José Antonio Meade no dice voy a ganar, sino dice vamos a ganar. Y en ese vamos a ganar, pues no se refiere desde luego a todos los priistas, sino solamente a su propia legión, la legión que podemos llamar la legión del Itam, los itamitas, y desde luego al grupo que encabeza quien lo está poniendo como candidato y lo quiere como sucesor, el presidente Peña. En cuanto a los citamitas, ellos se conocieron en esa escuela que fundó Roberto Balleres, padre de Alberto Balleres, al quien apenas hace 2 años le dieron la medalla Belisario Domínguez en algo muy polémico, y que se trata de un grupo de amigos, entre ellos desde luego Luis Videgaray, desde luego Ernesto Cordero, desde luego Virgilio Andrade, en fin, una serie de personajes que fueron fundados por y formados por Petricholi, por Pedro Aspe y desde luego en mucho por Agustín Karst, que además tiene como característica de tener después estudios en el extranjero. Este grupo pues había intentado ya la política incursionándose en 2 partidos, tanto en el PAN como en el PRI. La primera intentona de este grupo por llegar a la presidencia de la República fue cuando alguien que, si bien estudió la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, como es el caso de Felipe Calderón, su maestría en economía la hizo en el ITAM, y por eso pues se rodeó mucho de personas cercanas al ITAM. Y fue el caso de Ernesto Cordero, quien fue la primera posibilidad de este grupo para llegar a la presidencia de la República. Hay que recordar que Ernesto Cordero compitió contra Josefina Vázquez Mota, estuvo cerca de obtener esa candidatura, al final pues obtuvo una al Senado, que ahora es el presidente del Senado. En cambio Josefina Vázquez Mota perdió, y perdió después las elecciones en el Estado de México. Pero cuando se estaba dando esta campaña entre Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, el coordinador de la campaña del PRI es el otro y más destacado para muchos de este grupo del ITAM, Luis Videgaray. Ya que terminó la campaña y ganó Peña Nieto, pues desde el principio se vio que había 2 posibles sucesores de Peña Nieto: el que estaba manejando todo el aspecto económico, que era precisamente Luis Videgaray, y el que manejaba el aspecto político, el señor Miguel Ángel Chonco. La verdad es que Videgaray se pensaba por mucho que iba a ser el sucesor normal, pero sucedieron 2 cosas. Primero, el escándalo de su casa de Maninalco, que no ha justificado cómo es que pudo conseguir un precio tan bajo para una propiedad, y desde luego lo peor, el gran error que cometió y que le ha causado mucho daño no solo a México, sino a todo el mundo: la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, gracias a esa torpeza de Videgaray de convencer a Peña Nieto, de invitarlo a que viniera a México, darle un tratamiento de jefe de Estado, y cuando la campaña de Trump iba de picada, pues eso de ponerse bastante agresivo con los mexicanos y con el presidente de México, pues sirvió para que volviera a ocupar la mayoría y finalmente ganara la elección. Entonces esto ocasionó que el señor Videgaray tuviese que dejar el gabinete solo en forma temporal, porque cuando ya finalmente el triunfo de Trump pues quedó consolidado, se vio que por su cercanía con el yerno de Trump convendría que fuera el canciller, y regresó, pero evidentemente sus posibilidades con ese error de ser candidato eran nulas, y por eso se optó por el plan B,
C, o sea, el tercero, que es el de el señor José Antonio Meade Curibreña. Se pensaba que era algo descabellado que alguien que ni siquiera era priista llegara a ser el presidente de la República por el lado del PRI. Sin embargo, pues las cosas están en este momento, si bien las encuestas reales todavía lo marcan en tercer lugar, todavía marcan que en primer lugar está Andrés Manuel López Obrador, que en segundo lugar estaría, ya fuese Anaya o fuese Mancera el que fuera el candidato del frente, y Meade en tercero. Pero aún así, pues de inmediato la fuerza del prismo se está viendo en algo que suena hasta ridículo, pero que además demuestra, desde luego, el sometimiento del partido al presidente y el sometimiento del candidato, todavía precandidato, al propio presidente, al grado tal que no se va a mover al presidente del PRI, va a seguir siendo como presidente del PRI, el clavillazo este que impuso Peña Nieto, y incluso pues ahora lo claramente marcado como el candidato sustituto y además coordinador de la campaña, y que en todo caso sería posiblemente secretario de Gobernación o lo que sea, pero después aspirante para suceder al propio Meade, que es el que hayan impuesto al señor Nuño en esta coordinación. Así que es lo que vemos, pues que las cosas, si ganara el PRI, van a seguir en lo mismo, los mismos fenómenos de corrupción, de mal gobierno. Si utilizamos el mismo camino, pues únicamente se puede llegar al mismo lugar. Muchas gracias.